Buenos días, mi nombre es María Villarreal. El propósito de este análisis es desglosar la lectura y la escritura no como simples tareas mecánicas, sino como un circuito dinámico donde interactúan procesos mentales, biológicos y estratégicos. A lo largo de esta presentación revisaremos de forma detallada desde el concepto de la comprensión hasta los complejos mecanismos de la decodificación y la codificación, analizando sus tipos, características y la importancia de mantener una práctica constante en nuestras vidas. Para comenzar con el desarrollo, el primer punto fundamental a definir es la comprensión lectora. Esta se entiende como una capacidad cognitiva superior que permite a un individuo interpretar, organizar, procesar y evaluar de forma global el mensaje que un autor ha plasmado en un texto. La característica principal de esta habilidad es su naturaleza permanentemente activa. El lector no se limita a recibir información de forma pasiva, sino que debe reconstruir el significado en su mente para que el mensaje cobre un sentido real y útil. Como características clave de la comprensión, podemos señalar que posee una estructura de multinivel, lo que va desde lo puramente literal hasta lo crítico. Requiere de un control metacognitivo para supervisar el avance y depende directamente de la memoria de trabajo para retener las ideas mientras se procesan. Ahora pasamos al segundo punto, que es leer. Leer viene a ser el acto, la herramienta psicofisiológica transaccional que hace posible dicha comprensión. Este proceso ocurre en el mismo instante en que nuestros ojos captan los signos gráficos o caracteres en el papel y nuestro cerebro los traduce de forma inmediata en conceptos abstractos. Las características fundamentales del acto de leer se dividen en tres planos esenciales. El plano perceptual visual, que implica captar las formas físicas de las letras; el plano lingüístico, que asocia esas formas a un idioma específico; y el plano cognitivo, que trae la información. Es decir, el acto de leer es el soporte mecánico y biológico indispensable para que la mente pueda abrirle la puerta a la comprensión profunda. Asumiendo el concepto anterior, nos encontramos con el tercer aspecto, las experiencias lectoras, que se definen como acontecimientos fenológicos y subjetivos. Esto significa que la lectura no es igual para todo el mundo. Es un evento sumamente personal que se ve influenciado por nuestra madurez, nuestras emociones y nuestras vivencias previas. Entre sus características y estructuras principales destacan su naturaleza transformadora, que tiene un impacto directo en nuestra memoria y sensibilidad, modificando nuestra forma de ver la realidad. La implicación afectiva, que quiere un puente de empatía entre el lector y las vivencias escritas por el escritor; y la modificación del entorno y rutina, ya que tiene la capacidad de reconfigurar nuestro itinerario diario, dado que un buen texto altera nuestros pensamientos o nos aporta un espacio de enfoque, estructura y tranquilidad frente a las distracciones externas. El cuarto punto corresponde a las estrategias de comprensión. Estas son procedimientos conscientes e intencionales de naturaleza metacognitiva, es decir, planes que la propia mente ejecuta de forma voluntaria para controlar su propio esfuerzo al leer. El desglose de las principales herramientas estratégicas que utiliza el lector competente influye la activación de conocimientos previos, donde recuperamos lo que ya sabemos del tema para crear un andamiaje conceptual que revisa los datos nuevos; la formulación de predicciones y hipótesis, anticipando el contenido apoyándonos en pistas visuales como títulos o imágenes; la identificación de la idea principal, separando la columna vertebral del texto mediante el subrayado estructural de las oraciones nucleares; el monitoreo o autoevaluación, para evaluar en tiempo real si estamos entendiendo y aplicar acciones correctivas si detectamos un vacío; la inferencia textual, que es la capacidad de leer entre líneas deduciendo la información implícita; y finalmente el parafraseo y la síntesis, que utilizando nuestro propio vocabulario lo que demuestra que los datos se han transformado en conocimiento real. Siguiendo el orden establecido, seguimos el proceso de la decodificación y la codificación, dos funciones interdependientes pero que tienen marcadas diferencias fundamentales y estructurales. La primera diferencia radica en la dirección del procesamiento, donde la decodificación opera de fuera hacia adentro como una vía receptiva asociada a la lectura, mientras que la codificación opera a la inversa, de dentro hacia afuera, siendo una vía productiva asociada a la escritura. La segunda diferencia se encuentra en la carga mental y cognitiva. Al decodificar, analizamos claves y estímulos visuales que ya están dados en el papel, pero al
decodificar la carga cognitiva se duplica porque debemos construir la estructura sintáctica desde cero en la mente antes de plasmarla. La tercera diferencia corresponde a su propósito utilitario, pues el fin de la decodificación es interpretar, descifrar y asimilar información ajena, mientras que el de la codificación es externalizar, fijar nuestros pensamientos y transmitir datos estructurados a un tercero. Los mecanismos. El mecanismo de la decodificación orientado a la recepción está sustentado por tres componentes esenciales. El procesamiento periférico visual, que se inicia en la retina a través de las fijaciones oculares y los movimientos sacádicos, para capturar las letras, la conversión grafema-fonema, que ocurre en la corteza parietotemporal del cerebro, específicamente en el área del Wernicke, donde se traduce la letra visual en su sonido mental correspondiente, y el acceso al léxico mental, que es la búsqueda instantánea en el almacén semántico del cerebro para localizar el significado de la palabra reconstruida. Por su parte, el mecanismo de la codificación orientado a la producción realiza la ruta a la inversa mediante tres estructuras. La planificación premotora, lingüística en el córtex prefrontal, seleccionando las palabras antes de escribir. La conversión fonema-grafema en el área de Broca, donde el cerebro busca el dibujo que representa el sonido que tenemos en mente. Y la ejecución eferente y motricidad fina, que envía impulsos nerviosos a los músculos de los dedos para coordinar la fuerza y direccionalidad al plasmar físicamente las letras. Los tipos. En la decodificación se presentan dos rutas diferenciadas. Por un lado, la decodificación fonológica o ruta indirecta, donde el sujeto analiza la palabra de manera secuencial, letra por letra y sílaba por sílaba, siendo la modalidad obligatoria al enfrentarnos a palabras largas o términos técnicos completamente nuevos en nuestra área de estudio. Por otro lado, la decodificación léxico-ortográfica o ruta directa, donde el cerebro reconoce la palabra de forma global y simultánea, tratándola como un estímulo visual único guardado en la memoria fotográfica, lo que permite una lectura rápida y constante. Inversamente, en la codificación distinguimos dos niveles estructurales: la codificación fonética y segmentaria, que consiste en transcribir linealmente los sonidos del habla al soporte físico, respetando la secuencia y enfocándose en la ortografía literal, y la codificación sintáctico-semántica, que es el nivel superior, donde el individuo organiza conceptos bajo una estructura lógica cohesiva y coherente, seleccionando conectores y jerarquizando párrafos formalmente. Las estrategias para la decodificación, sus estrategias se caracterizan por buscar la fluidez mecánica y visual mediante el desarrollo de la conciencia fonológica, que consiste en la ejercitación mental para identificar y manipular conscientemente los sonidos, evitando errores mecánicos como omitir letras o invertir caracteres, y la lectura de modelado y fluidez, basada en seguir lecturas guiadas a velocidad constante para registrar la huella ortográfica de los términos en la memoria visual. Para la codificación, las estrategias buscan la precisión y la reducción de la sobrecarga mediante la planificación del dictado interno, verbalizando la frase mental antes de escribir para asegurar la concordancia gramatical, y el uso de plantillas estructurales y guías visuales, que consiste en organizar las ideas en esquemas físicos antes de redactar, para que el cerebro pueda concentrarse por separado en la ortografía y en la coherencia global del mensaje. Llegamos al último punto: la ejercitación permanente de la lectura, definida como la práctica sistemática, continua y deliberada de la actividad lectora. Su importancia y significación radica en que funciona como el motor principal de la plasticidad cerebral, transformando la lectura en una destreza orgánica y en un vehículo indispensable para el aprendizaje autónomo. Las características de esta práctica continua impactan de forma directa tres dimensiones esenciales. Primero, la optimización cognitiva absoluta, ya que la exposición diaria agiliza los mecanismos visuales y de traducción cortical, reduciendo el esfuerzo mental. Segundo,
El enriquecimiento léxico y estructural, que actúa como un capitalizador intelectual, asimilando de forma natural un vocabulario avanzado que luego nutre directamente nuestros procesos de codificación, dotándonos de una redacción formal con propiedad técnica. Y tercero, el desarrollo del pensamiento analítico, funcionando como el mejor estímulo de la mente que entrena el cerebro para detectar falacias, conectar cabos sueltos, evaluar argumentos rigurosos y retener detalles minuciosos. Asimismo, posee unas características vitales para el bienestar personal, ya que leer bajo condiciones estables y planificadas disminuye los niveles de ansiedad y el estrés diario, aportando orden, focalización y un control mental predecible sobre nuestras actividades. Para concluir, podemos resumir que la comprensión lectora y el acto de leer son las herramientas claves que transforman la información en experiencias lectoras personales, las cuales logramos dominar gracias a la aplicación de estrategias de comprensión conscientes. Todo este sistema funciona en la práctica, apoyándose en el proceso de la decodificación, que es el de leer, y la codificación, que es el de la escritura, donde interactúan mecanismos biológicos coordinados, diferentes tipos o rutas de procesamientos y estrategias específicas para lograr rapidez al leer y precisión al escribir. Ninguna de estas habilidades se puede desarrollar por separado. Todas necesitan el motor de la ejercitación permanente en la lectura. Convertir esta práctica en un hábito fijo y continuo dentro de nuestra rutina diaria es lo que verdaderamente automatiza el lenguaje, reduce el esfuerzo mental y nos da el orden y la seguridad necesarios para comunicarnos con total claridad en el ámbito académico y profesional. Muchísimas gracias por su atención.